Today, in the True Boolean, ¿es posible que en uno de los vídeos posteriores veamos esta camiseta dando vueltas por la habitación de manera autónoma? ¿O la voy a lavar en algún momento? Bueno, pues eso no lo desvelaremos en el vídeo de hoy. De lo que vamos a hablar es del control de flujo. Más concretamente de los famosos if, else if, elses y por último de los switch. Como pasaba en uno de los vídeos anteriores en el canal, en el que explicábamos los bucles for, los bucles while y los do while, y explicábamos también su importancia y que los íbamos a utilizar por lo menos cada día varias veces, con los controles de flujo sucede exactamente lo mismo. Si te crees que te vas a librar de ellos por no conocerlos, déjame que te diga que estás muy equivocado. Están avalados por la ciencia y ya los utilizaban en el año 300 a.C. los primeros estoicos. En palabras de Séneca, sí, vives conforme a la naturaleza, nunca serás pobre. Si vives conforme a la opinión de otros, nunca serás rico. Vamos entonces a empezar por el if. Su estructura es básica. Tenemos el if, seguido de una condición y seguido de un bloque de código que se ejecutará siempre que esta condición sea true. Vamos a retomar los ejemplos que ya vimos en el vídeo anterior sobre unit testing, en los que utilizamos caballeros, castillos y ahora vamos a añadir el dragón. Ahora, cuando nuestro caballero es golpeado por un dragón, debemos evaluar si el daño que le ha hecho el dragón le ha dejado la salud a 0 o menos. De tal manera que si es así, debemos procesar su muerte. Recordad que en el vídeo anterior, cuando un caballero moría, simplemente establecíamos la vida del caballero a 0 por si le habían pegado un super pepinazo y le habían dejado, por ejemplo, la vida a menos 500 y posteriormente notificábamos al castillo de que este caballero había muerto, para poder añadir así su nombre a la lista de caballeros enterrados. Ahora vamos con el else. Este no tiene una condición y a diferencia del if no puede funcionar por sí solo. Siempre tiene que ir de la mano de su coleguita el if. Su funcionamiento es súper sencillo. Se va a ejecutar su código siempre que no se haya ejecutado el código de ninguna de las condiciones previas. Es decir, si hemos tenido un if, después un else if, otro else if y un else, si ninguna de estas tres condiciones anteriores se ha cumplido, se ejecutará la del else. Vamos ahora a querer que si por ejemplo nuestro caballero no ha muerto con el daño que le ha hecho el dragón, le contraataque y le pegue ahí una hostia que le rompa la espina dorsal. Así pues entra en juego nuestro else, es decir, si nuestro caballero no ha muerto de recibir el daño, entonces atacas al dragón. Vale, y ahora entonces el else if, ¿qué es? ¿Qué es esto del else if? Es una mezcla entre el else y el if. ¿Por qué? Porque tiene una condición propia, no puede funcionar sin el if, puedes escribir de manera seguida todos los que quieras y no tiene por qué terminar con un else. Ahora imagínate que lo que queremos es que cuando nuestro caballero reciba daño, si por ejemplo la hostia que le ha dado al dragón le ha dejado la vida igual o menos que 20, queremos que entre en estado de sangrado, ¿no? Es decir, le ponemos ahí que el caballero se está desangrando y por ejemplo en ese estado se va a actualizar su vida de tal manera que cada 10 segundos le va a decrementar 5 la vida. De esta manera le preguntaremos, ¿el caballero está muerto? Si esto da false, pasaremos al else if. ¿Nuestro caballero tiene la vida a menos o igual que 20? Si no se ejecuta, entonces atacará. ¡Ojo! 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 Porque ahora vienen dos cosas realmente importantes que hay que tener en cuenta cuando estamos escribiendo los if y los else if. La primera es que las condiciones de los if y de los else if se ejecutan de izquierda a derecha. Es decir, si separamos con ands o con ors varias condiciones, se ejecutarán una por una de izquierda a derecha. Por ejemplo, si tenemos tres ands separados en una condición y el primero no se cumple, estas dos ya no las va a evaluar. Esto cobra vital importancia cuando se está utilizando, por ejemplo, en C++, porque normalmente con los punteros se suele chequear si primero el puntero no es null y posteriormente se accede a un método del propio puntero. Por ejemplo, imagínate que tenemos que nuestro dragón es un puntero, porque a veces no existe y a veces sí existe, porque va spawneando y despawneando. De esta manera tendremos que comprobar cuando vayamos a quererlo mostrar por pantalla si el puntero contiene un dragón y por lo tanto preguntarle si está vivo. Y si está vivo, entonces lo pintaremos en la pantalla. Pero ojo, porque ¿qué pasa si giramos las condiciones? Si primero le preguntamos si está vivo y por algún casual el puntero es null, tendremos comportamiento no definido, undefined behavior, que se llama en C++. Es decir, estás accediendo a un método de un nulo. Y ahora vamos con la segunda cosa importante. Los if y los else if se van a ejecutar todas las condiciones de arriba a abajo, de tal manera que si la condición previa es true y ejecuta su código, la condición posterior no se va a ejecutar, incluso aunque fuera true también. ¿No lo entiendes? Muy sencillo. Imagínate que en el código anterior modificamos el if por el else if. Es decir, ahora primeramente comprobaremos si
si tiene la vida menor o igual a 20, y en el else if le preguntaremos si la vida es menor o igual a 0. Aquí tenemos un problema, y es que siempre que la vida sea menor o igual a 0 y que le debamos otorgar la muerte, nunca se va a ejecutar el código, porque siempre primero será true que la vida es más pequeña o igual a 20, porque si la vida es más pequeña o igual a 0, siempre es más pequeña o igual a 20. Matemáticas de primero o de primaria. Y ahora ya, para ir finiquitando así la tostadita del domingo, porque esto se publica un domingo, normalmente suele ser uno cada domingo a la tarde-noche, vamos a hablar de los switch. ¿Qué son los switch? Bueno, pues permiten ejecutar diferentes bloques de código en función del valor de una variable. Es similar a las sentencias de if o else if, y normalmente puedes conseguir lo mismo utilizando if y else if que con un switch, pero normalmente es más limpio y más fácil de leer cuando se tiene que evaluar una única variable contra varios valores posibles. La sintaxis es switch seguido de la variable que vamos a evaluar, y ahora dividimos cada uno de los casos seguido por case, el valor de la variable que queremos evaluar, seguido de un break, que es súper importante para que rompa el código y no ejecute el siguiente case, y también podemos utilizar el case default, es decir, si la variable no toma ninguno de los valores anteriores, se ejecutará el default. Vamos a retomar el caso anterior del dragón atacando al caballero, solo que en este caso además vamos a pasarle el tipo de ataque que ha ejecutado el dragón contra el caballero, teniendo una lista de enumerados o enums con los posibles valores del tipo de ataque. Vamos a tener el ataque de quemar, el dragón va a quemar al caballero, el dragón va a devorar al caballero, el dragón le va a meter ahí un zarpazo al caballero, y por último el dragón le va a meter un bocado al caballero. De esta manera, cuando comprobemos si la variable del tipo de ataque coincide con el valor de burn, que es el valor de quemar, entonces el caballero entrará en el estado de quemarse, es decir, se estará quemando y, por ejemplo, cada 5 segundos le decrementará la vida 1. Sin embargo, si el tipo de ataque es, por ejemplo, devorar, pues se lo ha zampado, pues obviamente el caballero tendrá que procesar la muerte, porque directamente, aunque tenga 1.000.000 de vida, el caballero ha muerto. Y por último, si no es ninguno de estos dos tipos de ataque, es decir, es alguno del resto que haya en la lista, como pueda ser el zarpazo o el bocao, siempre hará lo mismo, que es simplemente quitarle el daño del dragón a la vida del caballero. Por ello, podremos hacerlo de dos maneras. La primera, utilizando el case default, es decir, si no has coincidido con ninguno de los valores anteriores, me da igual quién seas, ejecuta este valor. O podemos utilizar que el case para el zarpazo y el case para el bocado sea el mismo, y como ves no hay ningún break, lo que quiere decir es que cuando se ejecute el caso del zarpazo, siempre se ejecutará el siguiente, incluso aunque no coincida. Es decir, si por ejemplo el caso es un bocado, se ejecutará el código, y si el caso es un zarpazo, también se ejecutará el código, que en este caso pues simplemente le decrementará la vida. Es cierto que algunos lenguajes no cuentan con la estructura de switch, como podría ser por ejemplo Python. De esta manera te jodes y simplemente tienes que escribir if, else 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 if. ¿Cómo se vería en nuestro caso con if y else if? Pues así. Desgraciadamente hemos llegado al final, así que si has llegado hasta aquí te deseo lo mejor, y el próximo vídeo promete molar porque vamos a empezar a desarrollar un videojuego, y eso siempre mola. So, tomorrow in the True Boolean.